Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer estos lindos gorros estilo boina caída en punto puff. Son súper lindos, bien calentitos y realmente son muy buenos para nuestros emprendimientos de tejido, ya que se venden muy bien. A mis clientas les encanta, así que les voy a mostrar cómo pueden realizarlo. En este video estaremos tratando una talla para mujer, pero pueden adaptarlo a otras tallas también. Entonces veamos los materiales. Muy bien, estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Yo tengo aquí lana acrílica de 3 milímetros, aunque puedes utilizar una más gruesa si así lo prefieres. Una cinta para medir, aguja lanera, tijeras y voy a utilizar dos ganchillos, uno de 4.5 milímetros y otro de 5 milímetros. Claro, yo voy a utilizar acá uno un poquito más pequeño para la parte de la banda, pero puedes utilizar el mismo, no hay problema. Voy a comenzar este proyecto con el ganchillo de 4.5 milímetros y vamos a empezar a hacer lo que sería el elástico del gorro, la parte elástica. Para una talla de mujer vamos a tejer unos 44 a 45 centímetros. Esto lo van a variar dependiendo de la talla en la que estén trabajando. Para la medida les animo a que con ayuda de una cinta para medir midan la circunferencia de la cabeza. Les voy a dejar una guía a continuación para que sepan dónde medir la cabeza. Vamos a comenzar tomando acá. Vamos a hacer acá un nudo deslizado. Acomodamos en el gancho y vamos a tejer 10 cadenitas. Entonces tejo acá una cadenita, dos cadenitas, 3, 4, 5, 6 y 10 cadenitas. Vamos a saltar un punto y en el segundo vamos a introducir el gancho, tomar lazada, tenemos dos enganchos, tomo lazada y paso por los dos, haciendo punto bajo. Y voy a repetir esto en cada una de las cadenas. Punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo. Así hasta tener un total de 9 puntos bajos. Y 9. Muy bien, tendríamos aquí lo que sería nuestra primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, que es la que vamos a repetir una y otra vez. Para esta subo con una cadenita, voy a girar y en ese primer espacio voy a hacer un punto bajo normal. Ahora a partir de aquí los próximos 7 van a ser 7 puntos bajos, pero tomando solamente la lazada de atrás. Entonces tomo la lazadita de atrás del punto y hago punto bajo. Y voy a repetir eso las siguientes 7 puntos bajos en total. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Acá tenemos 7 puntos bajos solamente en la lazada de atrás. Y el último lo tomamos ambas lazadas. Muy bien. Nos va a quedar de esta manera. Y esto es lo que vamos a repetir. Repetimos esa segunda vuelta todas las veces que necesitemos. Una cadena, giramos, en el primero un punto bajo normal y los siguientes 7 solamente por la parte de atrás. Muy bien, y al llegar al último lo tomamos ambas partes. Muy bien, y de esa manera es que se hace la tira elástica. Vamos a seguir tejiendo, repitiendo la segunda vuelta una y otra vez hasta que de largo nos mida unos 44 o 45 centímetros para una talla de mujer o los centímetros que ustedes necesiten si están trabajando otra talla. Muy bien, acá ya yo tengo esta tira larga y miren acá lo que les quería mostrar, que es muy elástico. Esta puntada nos queda una tira bien elástica. Entonces a mí me mide unos 45 centímetros. Acá, para que tengan una idea, voy a mostrar acá. Tengo unos 45 centímetros aproximadamente, pueden ser 44, 45, para una talla de mujer.
Esto porque al estirar, esto va a darme los 52 centímetros, que es lo que normalmente se teje. Pero como es muy elástico, con 45 es más que suficiente. Vamos a doblar sin cortar el hilo. Entonces voy a tomar de este lado el punto y acá también. Y unimos con punto bajo. Voy a repetir eso cada uno de los puntos, uniéndolos por ambos lados. Muy bien, y así nos quedaría ya cuando lo tenemos unido. Entonces vamos a voltear el tejido porque vamos a seguir trabajando acá con la costura por dentro. Muy bien, así nos quedaría ya cerradito. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tejer todo el borde en punto bajo. Entonces voy a tomar acá, en cada una de las vueltas voy a hacer un punto bajo. Entonces ubico acá y voy a ir haciendo punto bajo. Todo el bordecito vamos a tejerlo en punto bajo. Uno por vuelta. Entonces más o menos ubicamos las vueltas y hacemos un punto bajo. Muy bien, hemos ya llegado al final de esta vuelta. Y vamos acá en el primer punto bajo a hacer punto deslizado. Muy bien. Y ahora voy a cambiar de ganchillo. Ustedes pueden seguir utilizando el mismo, no hay problema. Pero yo voy a cambiar por uno más grande para que esta parte me quede un poquito más. Vamos a hacer un punto y saltar un espacio. Un punto y saltar un espacio. Entonces en el primero voy a hacer una cadenita para sujetar. Un poquito así. Y esa sería mi primera lazada del punto. Van a ser de 4 lazadas. Entonces tomo lazada, paso por el mismo espacio, traigo hilo y estiro. Ya sería una segunda lazada. Una tercera vez. Tomo y estiro. Y una cuarta vez. Tomo y estiro. Muy bien, acá ya me quedarían, miren acá, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Serían un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lazaditas en la primera vez. Todas estas voy a tomar una lazada y las voy a cerrar toditas juntas y voy a sujetar con una cadenita. Y así me quedaría mi punto puff de 4 lazadas. Me voy a saltar el siguiente espacio y en el próximo voy a tejer otro punto puff. Entonces tomo lazada, paso, traigo. Tendría mi primera, una segunda vez, una tercera vez y una cuarta vez. Miren acá cómo quedarían acá. Tenemos 2, 4, 6, 8 y la cadenita. Entonces tomo hilo, paso por todo y sujeto con una cadenita. Y esto es lo que voy a repetir. Salto un punto, siguiente. Vamos a hacer el punto puff. 1, 2, 3 y 4. Tomo la lazada, paso por todo y sujeto con una cadenita. Y vamos a repetir esto toda la vuelta. Muy bien, miren cómo se va viendo esta vuelta. Y sobre la cadenita acá vamos a deslizar. Acá sobre el primer punto voy a hacer punto deslizado. Muy bien. Me deslizo ahí mismo el espacio del centro con una cadenita. Y ya puedo comenzar la segunda vuelta exactamente igual que la anterior. Vamos a estirar y vamos a hacer el primer punto puff ahí mismo. Tengo acá, cierro una cadenita. Y vamos a trabajar siempre en los espacios acá. En esos espacios es que vamos a hacer cada uno de los puntos, uno por espacio. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto, una cadena. Y voy a repetir en el siguiente. 1, 2, 3, 4. Y cierro. Muy bien. Vamos a repetir esto toda la vuelta y vamos a cerrar y comenzar siempre igual. Y vamos a seguir repitiendo esto unas de 10 a 11 vueltas. Muy bien, miren acá tengo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas. Miren qué bonito queda esta puntada, realmente es muy hermosa. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que serían nuestras vueltas de disminución. Pero les voy a mostrar cuánto mide esta parte para que tengan una idea por si están utilizando otro grosor de hilo. Miren, acá me mide unos 15 centímetros más o menos. Acá, sí. Desde la línea de puntos bajos hasta acá tenemos 15 centímetros. Entonces, si el hilo no le ha dado, pueden hacer más vueltas o menos hasta tener esos centímetros. Muy bien. Y vamos a hacer acá los primeros 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer una disminución, es decir, vamos a cerrar 2 espacios juntos. Para esto yo voy a tomar 2 lazadas acá en el primero. Paso una vez, paso una segunda vez, tengo 2. A las siguientes 2 las voy a tomar en el siguiente espacio. 1 y 2. Y estos puntos los voy a cerrar juntos. Y sujeto con una cadenita. Y así tendría mi primera disminución de punto puff. O por lo menos esta es la manera en que yo la realizo. Si ustedes tienen otra manera de hacer la disminución, también pueden hacerlo. Y voy a continuar acá haciendo 6 puntos. Tengo 1 y voy a repetir acá 6 puntos más antes de hacer la siguiente disminución. Y es lo que voy a repetir toda la vuelta. Cada 6 puntos, una disminución. Miren acá la disminución y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y voy a hacer otra disminución. Repito, tomo lazada, paso una vez y 2 veces. Siguiente espacio, tomo lazada, una vez y 2 veces. Y todo esto lo voy a cerrar junto y sujeto con una cadenita. Muy bien, vamos a repetir toda la vuelta. Muy bien, hemos llegado al final de esta vuelta. Y ahí mismo, sobre el primer punto bajo, voy a deslizar. Muy bien, para la siguiente vuelta voy a seguir con disminuciones, pero esta vez cada 5 puntos bajos. Puntos puff. Entonces vamos a hacer disminuciones cada 5 puntos en esta vuelta. Voy a comenzar ahí mismo haciendo mi primero. Muy bien, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y ahora vamos a hacer una disminución. 2 lazadas, siguiente punto, 2 lazadas. Y cierro todo junto y sujeto con una cadenita. Muy bien, y esto es lo que voy a repetir, igual que la vuelta anterior. Hacemos 5 puntos, disminución, 5 puntos, disminución. Muy bien, al terminar acá vamos a terminar la vuelta con punto deslizado. No vamos a hacer disminuciones ni nada, simplemente al igual que las primeras vueltas vamos a hacer uno por espacio. Vamos toda la vuelta igual que acá. Y como siempre vamos a cerrar con punto deslizado. Hay un poco de ruido de fondo. Espero que puedan escuchar bien. Muy bien, para la última vuelta vamos a hacerla con puntos altos. Es un poquito diferente que las demás. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí yo voy a subir con 3 cadenitas. Bueno, 2 cadenas. Voy a subir con 2 cadenitas. 1, 2. Que se vea mejor. Muy bien. Y yo voy a hacer disminuciones de puntos altos. Y voy a hacer 2 puntos en cada espacio. Los voy a mostrar. Acá yo voy a tomar lazada y voy a hacer un punto alto en el siguiente. Y esto equivale a mi primera disminución. Ok, las siguientes son las que vamos a repetir. Voy a tomar lazada. Y acá en el punto voy a hacer la mitad del punto alto. Voy al siguiente espacio, tomo lazada, paso, traigo hilo y hago la mitad del punto. Ya cuando tenga los 2 puntos a mitad, los voy a cerrar juntos.
Ay, perdón. Y así tenemos nuestra disminución. En ese mismo espacio voy a comenzar la siguiente disminución y la termino en el siguiente. Acá tenemos y cerramos. Entonces es como para que vean, en cada espacio hay 2 puntos, pero están cerrados contrarios, están cerrados con el siguiente espacio. Como la mitad, acá tengo un punto y en el siguiente un punto y están unidos. Y eso es lo que voy a repetir. Acá tengo uno, voy a hacer el siguiente y completo con otro punto en el siguiente espacio. No sé si se está entendiendo muy bien, pero el asunto es que hay disminuciones, pero estoy haciendo 2 puntos en cada espacio. Y esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. Si se les hace un poco complicado, simplemente pueden hacer un punto alto en cada espacio y listo. Muy bien, hemos llegado ya al final de esta vuelta y acá sobre el primer punto alto voy a hacer un punto deslizado. Muy bien, voy a sujetar con una cadenita y vamos a cortar un trocito largo de hilo para poder coser esta parte. Se lo voy a mostrar un poquito más de lejos. Muy bien, así vendría quedando el gorro hasta ahora. Y tenemos esta parte aquí todavía abierta. Vamos a cerrarla. Yo voy a utilizar para esto una aguja lanera, aunque pueden usar un ganchillo también y cerrarlo de otra manera. Y va a ser bien sencillo para cerrar. Yo voy a pasar acá la aguja de adelante por un punto y voy a sacar por el siguiente. Paso por un punto, saco por el siguiente. Entonces acá paso para atrás y en el siguiente paso hacia adelante. Y esto es lo que voy a repetir todo el borde. Y voy a ir apretando. A ver si se ve mejor. Paso hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y así voy a repetir todos los puntos. Ok, miren cómo quedaría. Ahora yo voy a estirarlo y así va a cerrar completamente. Yo lo voy a pasar por dentro porque del otro lado es más fácil terminar de cerrar. Muy bien, vamos a hacer algunas puntaditas para sujetar. Y vamos a ir haciendo nuditos. De acá hacer un nudo. Y yo lo voy a pasar un par de veces acá, así para asegurar que no se abra. Y corto. Y así quedaría. Les voy a mostrar ahora cómo quedaría puesto. Cualquier otro sobrante de hilo lo pueden esconder por dentro también. Espero que les haya gustado este video, que puedan realizarlo. Pueden hacerlo en diferentes colores también. Les voy a mostrar uno rojo. Yo hice este otro acá en color rojo y le puse acá esta flor bien bonito. Realmente estos son de los gorros que más hago. A mis clientas les encantan. En especial lo he hecho en color gris. Ahora mismo no tengo ninguno terminado acá, pero les voy a dejar algunas fotos al final. Los he hecho en color blanco, negro, marrón, rojo, azul. En cualquier color que lo hagan queda realmente muy bonito y se vende muy bien. Así que se los recomiendo si ustedes tienen emprendimientos de tejido. No te vayas de aquí sin suscribirte, como siempre te digo, en el botoncito rojo te puedes suscribir y así YouTube siempre te informa cada vez que haya nuevos videos. Además de que cualquier tutorial que te gustaría aprender, me lo puedes dejar abajo en los comentarios y lo tendré en cuenta para próximos videos. Nada, hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!